Y ahí sí, estamos grabando. Les doy la bienvenida. Para los que no me conocen, mi nombre es Beatriz Cortés, pero todos me conocen como Profe Betty. Soy la profe que hace historia desde ahora hasta que salgan, ¿cierto? Lo más probable es que les haga historia de aquí hasta el final de los tiempos. Puede que de repente me quede pegada, tengo mis momentos BTR, así que tengan paciencia. Me avisan si estoy pegada, me dicen, profe, está pegada, porque generalmente se pega la imagen, pero yo lo sigo escuchando. Y les voy a contar más o menos qué es lo que vamos a ver este año. Ya, el año pasado ustedes vieron Grecia, Roma, ¿cierto? Quedaron por ahí. Y este año nos toca ver ya, seguir avanzando en la historia. Vamos viendo época medieval. De hecho, hoy día vamos a hablar sobre eso. Y continuamos después con ya historia universal. Es súper entretenida la materia octava, a mí me encanta porque vemos Revolución Francesa, vemos algo de historia de Chile, es como bien entretenido. ¿Profe? Dígame. ¿En qué año vamos a ver la guerra de Vietnam? Guerra de esa vaina, Vietnam. ¿De Vietnam? Sí. La guerra de Vietnam generalmente se ve entre primero y segundo medio, ¿ya? Ahí vemos guerra de Vietnam. Ah, ya. Parte de la Guerra Fría, ¿ya? Pero vamos a ver... Falta un año antes. ¿Ya? ¿Pero vamos a ver la independencia de Francia? No, vamos a ver Revolución Francesa, ¿ya? Que es como parecido, ¿ya? Es que ellos nunca fueron sometidos por otro pueblo, entonces nunca tuvieron independencia, no como nosotros que dependíamos de los españoles y nos tuvimos que independizar, ¿ya? Pero lo más parecido como a la independencia es la Revolución Francesa, ¿ya? A mí me encanta la historia, por eso fui profe de historia, ¿ya? Me gusta mucho, entonces a veces como que hablo mucho, pero ustedes también sientan la libertad de preguntar, ¿cierto? De levantar la mano. A mí me gusta mucho que hablen y que pregunten, ¿ya? No sientan miedo de preguntar. Para mí ninguna pregunta es tonta, ¿ya? Nunca piensen, tengo esta duda, pero no, quizás es muy tonto. No, eso en historia no sirve, ¿ya? Siempre es importante preguntar, no quedarse con la duda, ¿cierto? Para que vayamos todos entendiendo. A veces puede que yo sepa algo, ¿cierto? Y que la profesora no lo ha mencionado, entonces opine, ya hable, participe, porque esa es la idea, ya, porque si hablo yo una hora, lata, pues fome, ya, para eso mejor ven a un youtuber que les cuente la historia. Entonces, yo igual voy haciendo preguntas durante la clase, así que tienen que estar atentos y atentas, ¿ya? Hoy día, entonces, vamos a hablar del proyecto. Si empezamos un proyecto nuevo que tiene que ver con los miedos, ¿cierto? Con los temores. ¿A qué cosas le temen ustedes? Hay cosas... A las arañas, ¿ya? ¿Por qué le tiene miedo a las arañas, Tomás? No es miedo, es pánico. Ya, es fobia. A las polillas. Por lo general, a las polillas. Las mías son así unas cuestiones. Son de rincón. Ya, pero... No sé, yo las veo y hago así. ¿Pero alguna vez te picó una araña? No, pero son venenosas y me da miedo. Ya. A mí sí. La idea entonces las polillas, profe. La idea de que sean venenosas, ¿cierto? Ya a uno le da miedo. Las polillas. ¿Por qué le dan miedo a las polillas? Profe, en cualquier momento comienza a volar. Ya. Sí, no sé. Tú te a mí puedes me da sentar así para verla y ¡pah! Comienza a volar. Ya les dan asco algunas. Igual es discriminación eso, pobres polillas, porque a las mariposas a todo el mundo les encanta, pero son de colores. Y las polillas, todo porque son grises, las discriminan. No, yo soy team polillas. Me pasa al revés, profe. Me dan miedo las mariposas y me gustan las polillas. A mí no me gusta ninguna de las dos porque las dos son igual de feas. Sí, lo mismo. Oye, y por ejemplo, cuando eran más chiquititos, ¿vieron algún viral, por ejemplo, que les diera miedo? ¿Algún video, una imagen que les diera A mí sí, miedo?
Una Profe, loquita que obedece se a la llamaba la morsa, morsa. ese da miedo. Esa, a mí me daba pánico esa cosa. ¿Se Era murió esa Obedece a la persona? morsa, profe. Esa, la ¿Vieron que se murió? Se falleció ahora en el verano. un niño, una señora, no sé, Era que como una bailaba. señora muy rara. Y la Sí, era música. Con un señora paraguas y un niña. traje, y le No, ponían era una una música toda persona fea. solamente que con dislexia. Algo así. ¿Verdad? Ya, Sí, profe, pero y Doc Lo Toc. malo es que yo tenía una amiga y que esa amiga tenía una hermana que era igual, era como enfermita, tenía muchos problemas a los huesos y no se podía como mover bien. Y tenía esa discapacidad, entonces igual todos la cuidábamos y éramos como súper amigos de ella. Y de repente unos niños del edificio la empezaron a molestar porque decían que su hermana se parecía a la del amor. Profe, pero ¿sabe cuál es el que da más miedo? mm, Doc Tops, porque se te subía tantos tops de tantas cosas perturbadoras. ya. Oye, y Elías, ¿por qué te daba miedo? Te daba miedo después, ¿cierto? Porque a uno le baja el miedo después. No, yo veía ese video y ya está. En Ya, la noche, ¿te acuerdas? A mí me daba miedo la generalmente uno voz en la de noche Doctor. empieza a pensar. Ya, la Antonia Órdenes quiere decir algo. Que yo también veía como esos videos. Y me acuerdo una vez que vi uno, tenía como unos 8 o 9 años. Y era como que, así como un juego, o sea, jugar a las escondidas, pero con un peluche, pum. Y como que te decían cómo lo tenías que hacer, como que le tenías que sacar relleno, que tenías que poner una uña, que tenías que poner arroz, no sé qué más. Y poner como agua, luego sal y no sé qué más. Y ya, pues tenías que jugar a la escondida, pues, y decía si lo encontráis, pues después tenías que esconderte tú, pues. Y tenías que, no sé qué más, tenías que tenerle como un cuchillo a la mano y tirarle agua y no sé qué más. Pero era Una como un cuestión ritual así. satánico ese. Y para que el espíritu no siguiera, tenía que hacer una cuestión rara, tenía que como tener agua en la boca y tirárselo, y no sé. Nunca había Y yo quedé traumada con eso y nunca más jugué a la escondida. Ya, ahora generalmente lo que dice la Antonia, Deterre un momento. ahí sí, lo que dice la Antonia es que estas cosas así después generan como traumas, ¿ya? Yo le contaba a mi curso que cuando yo era muy chica, como 7 años, fuimos a un museo, al Museo de Historia Natural, y ahí hay una momia que se llama la momia del niño del Cerro El Plomo, y es una momia chiquitita, así, no sé, debe medir unos 50 centímetros, y es un niño que está así, así, y que tiene sus trenzas, todo. No sé si alguien lo ha visto. Y yo tenía como 6, 7 años y lo vi, ¿cierto? Y quedé como traumada con esa imagen. Y después yo pensaba que ese mono, o que esa momia estaba como debajo de mi cama. Entonces me daba mucho miedo de levantarme, por ejemplo, no sé, ir al baño. Era horrible. Estuve como un año como con ese pensamiento. Profe, Ahora ¿y esa momia es real? sí, es real, es real. De hecho, la pueden googlear, se llama El Niño del Cerro El Plomo, y no tiene nada de terrorífico, Se pegó. pero como yo era chica, ¿cierto? Me causó impacto verla, ¿ya? Y se me generó un trauma. Y después de grande, la fui a ver y era como nada. Entonces yo decía, "Oy, ¿por qué pasan estos miedos? ¿Ya? Y nosotros tenemos miedos que son irracionales, ¿cierto? A veces son fundados como en cosas que desconocemos, y como no tenemos una forma de explicarlo, reaccionamos frente a eso con miedo, ¿ya? Pero el miedo no es solo como algo nuestro. Todos sentimos miedo por algo. Hay gente que le tiene miedo al mar. Alguien escribió por ahí que le tenía miedo al mar. ¿Quién le tenía miedo al mar? El mar. Yo no, el Edu puso que Eduardo. No, ¿Por qué le tienes miedo al mar, Edu? porque es muy grande, no sé lo que hay ahí Claustrofobia. adentro. Ya, porque es muy grande y es desconocido, ¿cierto? Y todo Yo lo al que... mar no le tengo miedo, pero le tengo respeto. Yo igual. Ya. Yo le Ya. tengo eso sí, pánico a los ascensores. Terror, ¿Qué fobia. le tiene pánico a los Ya lo he ascensores? ido superando con el tiempo.
¿ya? Yo le tengo pánico a los ascensores porque una vez iba a una librería con mi familia y el ascensor se quedó atrapado. Y yo era más chiquita, pero me acuerdo. Y desde ahí que ya me da mucho miedo subirme a un ascensor, me empieza a dar como... Me empieza a costar respirar, es como así súper loco. Tienen como un poco Recuerdo, de fobia. me hizo recordar, acá lo recuerdan, pero una vez fuimos a el MIM, parece que era. Sí. Ujú. Y un curso, no recuerdo quién, o parece que nosotros, no recuerdo quién es, estaban subiendo por el ascensor y se quedó trabado entre un piso y otro, ¿lo recuerdan? Sí, No, no me sí, acuerdo. Cursos de otro colegio. Unos subían por abajo y otros lo vimos por arriba. No me acuerdo, yo me quería meter en ese momento al temblor, a ese lugar donde Ay, sí. A esa ese lugar es habitación bueno. que hay como un terremoto, es buena esa. ¿Ya? Bien, vamos entonces a hablar hoy día de los miedos, pero también a través de la historia. A través de distintas épocas históricas, el ser humano ha sentido miedo por distintas cosas, ¿ya? Y realmente es por lo que ustedes decían, es como frente a lo desconocido, nosotros actuamos con temor, con miedo, ¿ya? Vamos entonces a ver acá, hoy día vamos a hablar entonces de cómo era la época medieval, ¿cierto? Hoy no los veo mientras hablo, chiquillos, ¿ya? Pero ustedes me escuchan y me ven, ¿cierto? Sí, Sí. sí, Ya. profe. No sé por qué no los veo, solo veo el PPT, ¿ya? Vamos a hablar entonces de los miedos en la época medieval, ¿ya? Y para eso, lo primero que vamos a hacer, ¿cierto? Es como ordenar la historia, ¿ya? Déjenme dejar aquí de compartir, voy a poner una pizarrita. Espérenme. Acá, ya. La historia tiene distintas etapas, ¿cierto? Nosotros hoy día vivimos en la época contemporánea, que es como la última de las etapas de la historia. Espérenme, ahí sí, ya. La historia, ¿cierto? Yo les decía, tiene diversas etapas. Si nosotros hacemos como una línea de tiempo, ya, está media chueca mi línea, pero tenemos una etapa muy antigua que se conoce como prehistoria, ¿cierto? Que es la época como de los cavernícolas, es la época donde los hombres cazaban su alimento, es la época donde había mamuts, ¿cierto? Donde la gente trataba como de sobrevivir, como que el ser humano no dominaba la naturaleza, sino que al revés, era la naturaleza la que nos dominaba. Entonces el hombre vivía en cuevas, vivía en cavernas, es esta la etapa más larga de la historia de la humanidad, porque es desde que el primer ser humano, ¿cierto?, se transforma o desde que el primer mono se transforma en humano, hasta que aparecen las primeras civilizaciones, ¿ya? Luego tenemos la edad antigua, ¿cierto? La vamos a poner aquí, antigua. Yo tengo un lápiz, chiquillos, pero se me echó a perder y estoy escribiendo con el dedito, ¿ya? Por eso se ve media fea mi letra. La edad antigua es la edad de las grandes civilizaciones, ¿ya? Y es lo que vieron el año pasado con la profe Fran. ¿Qué culturas o qué civilizaciones vieron en esa época? ¿Se acuerdan o no? ¿Los ayudo? Porfa. ¿Ya? Vieron Egipto, o en esta época se encontraba Egipto, se encuentra Grecia, Mesopotamia. bien, se encuentra Mesopotamia, ya vamos a poner ahí Mesopotamia, ¿cierto? Se encuentra Roma también, ya aquí abajito vamos a poner Roma, ¿ya? Y luego de esa edad, ¿cierto? Viene la que vamos a hablar hoy día, que es la Edad Media, o el medioevo, ¿cierto? O la edad medieval. Se llama así porque está al medio, ¿ya? Está al medio de la edad moderna, ¿cierto? Aquí está la edad moderna y acá está la edad contemporánea. Entonces está al medio de cuatro grandes etapas de la historia. La época medieval, chiquillos, voy a cerrar esto. La época medieval se caracterizó principalmente por
la influencia que tenía la Iglesia Católica en la vida de las personas, ¿ya? Y la época medieval se conoce también como una época denominada teocéntrica, ¿ya? ¿Ya? Dígame, Pregunta. dígame. Solamente quiero saber, ¿la época medieval es la obra de teatro de Romeo y Julieta? Sí, pero Romeo y Julieta es muy al final de la época medieval, está entre la época medieval y el Renacimiento, ¿ya? Perfecto. Está como finalizando esta etapa, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver hoy día en la clase es, vamos a caracterizar la forma de pensamiento que predominó durante la época medieval, es decir, vamos a ver cómo pensaba la gente. Hoy día nosotros pensamos de determinada forma, ¿cierto? Nosotros somos, por ejemplo, personas que estamos acostumbradas a la tecnología, estamos acostumbradas a ciertas comodidades, y vamos a ver, ¿cierto?, cómo en la época medieval vivía la gente. Vamos a hablar algunos datos curiosos, ¿cierto?, de esta época, y vamos a ver a qué le tenían miedo, ¿ya? Porque hoy día ustedes le tienen miedo a las arañas, a las polillas, al mar, ¿cierto? Pero en esta época la gente le tenía miedo a otro tipo de cosas, ¿ya? Para que nosotros entendamos, durante la época medieval se creía que todo giraba en torno a Dios, ¿ya? Dios es el centro del universo, ¿ya? Esa era como la creencia del periodo, ¿ya? Todo gira en torno a Dios. Teo significa Dios, céntrico significa centro. Tomás, dígame. En esa edad, por así decirlo, le podrían tener miedo, no estoy muy seguro qué virus está en ese momento, pero creo que era la peste negra. De hecho, como no hay medicina Rata o no hay negra. ciencia desarrollada en esta época, Claro. la gente tenía muy malas condiciones de higiene. Les voy a mostrar un video que habla de eso. Y había muchas enfermedades, pero la gente, por ejemplo, no decía, ah, mira, esta enfermedad, por ejemplo, la peste negra proviene de los ratones, ¿cierto?, que fueron contaminados en Asia, sino que la gente decía, esta enfermedad es un castigo de Dios, ¿ya? Todas las enfermedades, todo lo que pasaba, ¿cierto?, era visto como un castigo, como que la figura de Dios en la época medieval no es una figura como de un Dios tan bueno, sino que es un Dios como enojón, como un Dios castigador, ¿ya? Y la gente le tiene miedo entonces a muchas cosas, se siente observada permanentemente, ¿cierto? No le dan explicaciones científicas como a las cosas o a los fenómenos naturales, sino que todos dicen, bueno, Dios se enojó, nos mandó este castigo, ¿ya? Miren, vamos para que tengamos una... Profe, Dígame. creo que la Sofi Cejas dice que si la puede aceptar. No tengo a nadie en la sala de espera. Ya, dígale que ingrese. Siempre se le buguea. ¿A mí? No, a la Sofi. Ah, ya. Dígale que intente de nuevo y apenas aparezca yo la dejo entrar, ¿ya? Entonces, miren, les voy a mostrar Una cosa, de lo que estaba hablando antes, Dígame. que creo que se llamaba Teocentrismo. algo de teosismo, algo así. Teocentrismo. Eso, ¿ay, cómo es? Teocentrismo. Lo voy a escribir en el chat, ¿ya? Se llamaba entonces teocentrismo, ¿ya? Teo, lo voy a anotar ahí, significa Dios, y centrismo significa centro, ¿ya? Para que lo tengan claro. Voy a compartir un video que quiero que después lo comentemos. Espérenme un poquito. Sobre la época medieval. ¿Logran ver ahí YouTube? Sí, profe. Ya, vamos entonces.
Mi computador está un poquitito lento. Ahí sí. La Edad Media es una época de la historia que ha inspirado incontables películas, libros, obras teatrales y que aún en nuestros días sigue siendo todo un enigma, pues las investigaciones no terminan y cada día se conocen más detalles de esta siniestra y enigmática época de la historia de la humanidad. La mayoría de personas piensan que esta época está rebosada de romanticismo, perfumes, belleza, castillos y caballeros nobles, pero esta es la idea que nos ha vendido el séptimo arte. No obstante, no tenemos la certeza de cómo vivieron nuestros antepasados. En la Edad Media las personas acostumbraban a arrojar sus excrementos por las ventanas de sus casas porque era normal y bien visto que cada quien vaciara los orinales por las ventanas. Por este motivo, los transeúntes debían caminar con mucha cautela y siempre mirar hacia arriba para no ser lavado por las necesidades de otros. Obviamente, esta costumbre desencadenó terribles epidemias y enfermedades porque las calles estaban inundadas de heces fecales que no solo eran de humano, sino también del resto de animales que habitaban las ciudades. No se usaban los tenedores porque estaban prohibidos por la iglesia, que afirmaba que estos utensilios eran creación del diablo, y además de esto se tenía la creencia de que si Dios quería que los usaran, no les habría dado dedos, por lo que en esa época se comía con las manos. Solo las personas más adineradas usaban cisternas en sus baños, mientras que la gente más humilde debía usar letrinas para hacer sus necesidades. Las personas de esa época no se bañaban porque no existía la cultura de hacerlo, por lo que se dejaban las mismas ropas durante días, y esto también fue un desencadenante de muchas enfermedades famosas en la época, como lo fue la peste negra. Las grandes urbes acumulaban tal cantidad de hedor que era percibido a kilómetros de distancia. La ropa se lavaba con orina y cenizas porque era una manera de hacer espuma para poder eliminar las manchas y la grasa de la ropa, lo que hoy en día podría ser un excelente detergente. Los hombres y las mujeres se maquillaban con albayalde para obtener una apariencia más juvenil y darle a la piel un color muy pálido, pero este elemento era altamente tóxico porque contenía enormes cantidades de plomo. Las cejas pobladas eran la sensación por aquella época, y tanta era la obsesión del pueblo por las modas que se pegaban el pelo de rata para hacerla parecer más abundantes. Estas curiosidades demuestran en parte nuestros orígenes. Aunque hoy en día vivimos de una forma muy diferente, las ciudades están atestadas de nuestras heces, pero ahora pasan por debajo de nuestros pies. Y se siguen modas que incomodan a muchas, pero que fascinan a gran parte de la población. Ya. ¿Les llama la atención algo del video? Asco. Qué asco, ¿cierto? Me dio asquito. Sí, que es mucho asco en un solo video. ¿Cierto? Fue una época Mucha como... mugre en un solo video. Fue Una una... época muy cochina. Exacto, ahí Eduardo dice hasta los cavernícolas eran más limpios, ¿ya? Claro, era, como dice Tomás, la gente tiraba sus desechos personales por la ventana, entonces obvio que habían infecciones, ¿ya? Y obvio que habían enfermedades, pero la gente no lo relacionaba, ya no decía, esto pasa porque yo tiro, no sé, tiro la caquita por la ventana, sino que atribuían las enfermedades a otro tipo de cosas, ¿ya? Es una época, la época medieval se dice que es como una época oscura, ¿ya? En el sentido de que no había mucho... ¿me ven bien ahí? ¿Sí? 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 Ahí sí. Ya. Les decía que la época medieval es una época oscura en algunos sentidos porque como era tan
imponente la presencia de la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica determinaba todo lo que tenía que hacer la gente, ¿cierto? Generalmente había mucha ignorancia en esa época, ¿ya? Por lo tanto, la gente no razonaba, sino que más bien obedecía. Tomás, dígame. O sea que si literalmente todos empezamos todos los días, todos los años a tirar caca por la ventana, ¿vamos a desatar otra pandemia de peste negra? O quizás de alguna otra enfermedad, ¿ya? Ahora, por Lo ejemplo, más probable es que, ay, perdón, profe. hable. Lo más probable es que vuelvan, no sé si vuelvan, pero vienen nuevas cosas, o sea, por ejemplo, no sé, quizás se juntan enfermedades, qué sé yo, porque según yo, si se juntan, no sé, caca, vómito, no sé, lo que sea, quizás, no sé, salgan más enfermedades y no sé, eso, según yo. No sé. Ya, claro. De hecho, lo mismo que pasa hoy día con el COVID, nosotros hoy día vivimos en una sociedad moderna y la ciencia o los científicos se demoraron muy poco en determinar el origen del COVID, ¿cierto? Saben que es una enfermedad de los murciélagos, que la transmitió a otro animal, ese animal Esa cuestión es más fue creada. consumido, ¿me ven ahí o no? ¿Sí? Sí. Ya, les decía que la ciencia hoy día determinó el origen del COVID, ¿cierto? Un murciélago tenía esta enfermedad, se la traspasó un animal, ese animal fue vendido en un mercado en China, un chino se lo comió, ¿cierto? Y estamos como estamos. ¿Ya? Hoy día nosotros damos esa explicación, y es una Pero antes explicación no. científica, ¿ya? Es una explicación lógica, pero en aquella época, ¿cierto? Decían, no, esto es un castigo, ¿ya? Y por lo tanto tenemos que tratar de portarnos bien, ¿ya? Profe, antiguamente la caca la usaban para cosechar. Sí, El guano. ¿ya? Se usaba como abono, ¿ya? Tomás, te enojo con lo que estás escribiendo en el chat, ¿ya? Pero Te puedo sacar de la sala, ¿ya? Por lo tanto, vamos a seguir viendo el PPT que yo les preparé. Miren, era tanta la creencia o era tanto como el miedo en esa época o las ideas que la Iglesia Católica proyectaba hacia la gente, que se creía que la Tierra era el centro del universo, ¿ya? Como aparece en este esquema, ¿cierto? Este es un dibujo donde la Tierra está al centro, es decir, todos los planetas giran alrededor de la Tierra. Nosotros sabemos que eso hoy día no es así, ¿cierto? Sí. Nosotros sabemos que los planetas giran ¿qué es lo alrededor. que ellos dijeron? Quedó pegado. Nosotros hoy día sabemos que los planetas giran alrededor de ¿qué? El sol. El sol. Del Sol, ¿cierto? Sin embargo, en esa época, la Iglesia Católica tenía una teoría, ¿cierto? Que era la teoría geocéntrica, es decir, que el centro del universo era la Tierra. ¿Y por qué la Tierra? Porque en la Tierra había nacido entonces el Hijo de Dios. Es decir, todas las explicaciones como pseudocientíficas estaban permeadas por la influencia de la Iglesia Católica, ¿ya? De hecho, los primeros científicos, por ejemplo, Galileo o Isaac Newton o Nicolás Copérnico, tuvieron que retractarse posteriormente de sus investigaciones. Ya Galileo Galilei, por ejemplo, es uno de los primeros que dice, no, los planetas giran en torno al Sol. Y a Galileo Galilei lo condenaron por eso y se tuvo que pedir disculpas por eso, ¿ya? Y hay otros que los condenaron a la muerte por esa misma razón. Tan religiosa era la época medieval, ¿cierto? Que incluso hubo guerras santas, ¿ya? Donde los hombres iban a recuperar Tierra Santa, iban a recuperar Jerusalén y peleaban contra los musulmanes, que es otra religión que ocupaba entonces ese espacio. Por lo tanto, vamos a tener que todo el ámbito de la vida de una persona está cruzado por la religión. Ya a eso entonces, como decía la Josefa, le llamamos una sociedad teocéntrica, donde el centro es Dios, ¿ya? Es decir, yo no puedo
y más que Dios, porque Dios no es bueno, no es malo, pero más que Dios es lo que dice la Iglesia Católica, ¿ya? De hecho, la Iglesia Católica ya en el siglo XX tuvo que pedir muchas disculpas por gente que mataron en aquel entonces. Todo lo que dice la Iglesia Católica, entonces, es la ley, ¿ya? Todos entonces obedecen a esta sociedad que gira en torno a Dios, ¿ya? De hecho, hay como una frase en este periodo que es ora et labora, que significa reza y trabaja. La gente rezaba, trabajaba, rezaba, y así pasaban los días, ¿ya? La Iglesia Católica entonces va a fijar como algunos temores o va a difundir algunas ideas sobre algunos grupos que parecen peligrosos, ¿ya? Vamos a tener entonces que en esta época va a haber un miedo profundo al pueblo judío. ¿Alguien sabe quiénes son los judíos? Profe, yo tengo dos preguntas. Dígame. O sea, los judíos son como, no me acuerdo si no eran creyentes de Dios o algo así. ¿Ya? Sí, ellos creen en Dios. Yo creo que Bueno, no sé, la verdad. Y la otra era que si alguien no creía en Dios, se ejecutaba y también las brujas las quemaban. Exacto. Oye, pero Tomás, me estáis haciendo la clase. Está adelantando a lo que quiero decir, ¿ya? Ya, aclaremos lo de los judíos. Los judíos... Profe, creo que era al revés. Las ¿Cómo? personas que creían en Dios las mataban porque se supone que creían en alguien que no existía o en algo que era un tipo Dios que castigaba a esas personas. No, al revés. Es como dijo Tomás, ¿ya? Los que no Sí, que no creían en creían. Dios eran considerados herejes, ¿ya? Y el ser hereje era como la peor acusación que uno podría tener en esa época. Isidora. que parece que los judíos, si mal no recuerdo, eran los que no creían que el Mesías iba a venir en un futuro. Ya, bien. Los en un judíos... futuro en vista de nuestro futuro. Exacto, los judíos creen en Dios, ¿ya? De hecho, ellos son un pueblo, es una historia súper larga la de los judíos, da para 3 clases, ¿ya? A mí me gusta mucho como la historia de los judíos porque los judíos han sido perseguidos durante distintas épocas de la historia, ¿ya? Hitler también los persiguió y los mató, ya de hecho mató a 6 millones de judíos aproximadamente. Pero ya en la época medieval eran perseguidos, ¿ya? Y eran perseguidos por lo que dice la Isidora. Ellos creen en Dios, ¿ya? Y ellos estaban esperando la llegada del Mesías, ¿cierto? En este caso de Jesús. Pero cuando llega Jesús, los judíos no reconocen a Jesús, ¿ya? No lo reconocen como el Mesías, ¿ya? Por lo tanto, voy a mutear al Tomás, ¿ya? Por lo tanto, al no reconocerlo como tal, ¿cierto? Los judíos se van como a autocastigar. Ya, lo estoy explicando en términos muy sencillos, ¿ya? Quizás aquí alguien que sepa de la Biblia podría como profundizar o explicar mejor el tema, ¿ya? Pero los judíos, luego de que no reconocen, imagínense, ellos están esperando que llegue Jesús, llega Jesús y como que no lo reconocen, ¿ya? Se autocastigan y salen de su territorio y se van a vivir a distintos lugares de Europa. Y en los distintos lugares de Europa ellos van a ser considerados como raros por su religión, ¿ya? Y van a ser perseguidos por esta situación, ¿ya? Y los judíos van a ser acusados de satánicos, van a ser acusados porque los judíos además generan comunidades muy cerradas, ¿ya? Donde no comparten mucho con el resto. Entonces se les acusaba, por ejemplo, de hacer rituales extraños, de vestirse de una forma particular. Por ejemplo, acá en la imagen que yo les puse, tenemos como la vestimenta típica de los judíos, ¿ya? Los judíos se visten así los hombres, los judíos ortodoxos, tienen este símbolo que es la estrella de David, ¿cierto? Ellos no leen la Biblia que todos conocemos, sino que ellos solo leen el Antiguo Testamento, ¿ya?
y tenían en sus casas este como candelabro, que es muy típico como de sus celebraciones. Ellos celebran el Año Nuevo, celebran, tienen como otros ritos, y todos estos ritos fueron considerados por la Iglesia Católica como extraños, y al parecer extraños, fueron considerados entonces como satánicos. Y por lo tanto los judíos, todo aquel que vistiera de esta forma, iba a ser perseguido, ¿ya? Hasta aquí, ¿alguien tiene? Dígame. Parece que, no sé si estoy en lo correcto, pero parece que los judíos no celebran Navidad ni Pascua, parece que era. No, ellos celebran, Profe, tienen otras perdón. celebraciones, ¿ya? Celebran el Shabbat, que es como el periodo de resurrección. Ellos tienen como otro calendario de celebraciones. Anto, parece que quería decir algo. Sí, profe, es que yo tenía una pregunta, que ¿cómo se llamaba la gente que no creía en Dios? Se les consideraba herejes. Ya lo voy a anotar acá en el herejes. Así, ¿ya? Se les consideraba herejes. Antonia Órdenes, dígame. Yo no sé si estoy bien, pero sí, yo tengo entendido de que los judíos eran como muy conservadores y como que con las mujeres, como que, no sé, a los 13 años ya estáis casadas y tenéis que formar una familia, y como que eran así muy... Así. Sí, son súper conservadores, ¿ya? Sobre todo en esta época, en la época medieval, ¿ya? Lo que dice la Antonia Órdenes es correcto. A las mujeres son bien machistas en realidad también, ¿ya? Porque las mujeres son para tener hijos, para criar, para estar en la casa, ¿ya? De hecho, hay judíos, sobre todo los más ortodoxos, que son como los más conservadores, donde las mujeres, por ejemplo, se casan muy jovencitas, a los 15, 16 años. Ellas, por ejemplo, se tienen que rapar, porque el pelo es como un sinónimo de coquetería, ya son muy, muy conservadores. Y todo eso en la época medieval parecía extraño, ¿cierto? Era como raro, por lo tanto fueron perseguidos por tener ese tipo de costumbres, ¿ya? Además, tienen otra característica los judíos, ¿ya? Y es que los judíos son buenos para hacer negocios, ¿ya? Generalmente, cuando hablamos de dueños de bancos, de dueños de grandes empresas, casi todos son judíos, ¿ya? Y es porque culturalmente son muy buenos para la acumulación de riquezas. Y en esta época, en la época medieval, un símbolo como de austeridad era el ser pobre. Entonces, si además yo era judío y tenía plata, ¿cierto? Era como doblemente hereje, era doblemente pecador, ¿ya? Vamos a avanzar para que veamos los otros grupos que fueron perseguidos, ¿ya? Porque ya se nos va a acabar el tiempo. Otro de los grupos que fueron perseguidos... Pero como era así, igual se daba más rápido cuenta de que era judío, ¿no? Claro. Si tenías dinero, si tenías esa vestimenta. Claro, como... Todas como forma de negocio, sí. ¿Y a cuánto tiempo nos queda? Nos quedan como 20 minutitos, ¿ya? Ya. Había miedo también a los pelirrojos, ¿ya? A la gente pelirroja. ¿Por qué creen que le tenían miedo a los pelirrojos? ¿Alguien se le ocurre? Sí. ¿Por qué le tenían? Quizás los consideraban diferentes al resto, porque tener pelo rojo no cualquiera lo tiene, pues quizás los consideraban, no sé, como persona extraña. Sí, no sé. De hecho, por ejemplo, cuando uno ve una caricatura del diablo, ¿cierto? Ya, un dibujo así del diablo. ¿Cómo es el diablo? ¿De qué color es? Rojo. Es rojo, ¿cierto? ¿Cierto? Uno se lo imagina así como rojo, con unos bigotes y un tridente y la cola de flecha, pero es rojo, ¿cierto? El color rojo entonces va a estar asociado al diablo, ¿ya? Las mujeres evitan vestir de rojo, y cuando nacía un pelirrojo, ¿cierto? Era perseguido
y eran llevados a la hoguera, ¿ya? La hoguera entonces es cuando se quemaban vivas a las personas se les amarraba de acá, ¿cierto? Las amarraban a un palo y las quemaban vivas, solo por ser pelirrojo. O sea, la Amanda Maldonado no existiría si es que estuviéramos en la época medieval, ¿ya? Los Weasley tampoco. Los Weasley tampoco, ¿ya? Por eso les puse ahí la foto de Ron. Vamos entonces a otro grupo que fue perseguido, ¿ya? Otro de los grupos perseguidos, espérenme, era la gente que sufría de epilepsia. ¿Por qué creen ustedes que eran considerados como demoníacos la gente que sufría de epilepsia? Yo creo que porque Porque- pensaban que tenían un espíritu dentro, como que pensaban que estaba siendo Claro. poseída o algo así. Exacto. Oye, ¿quién dijo eso? Que no veo quién está hablando. Yo, profe, ¿Quién es yo? ¿El Elías? el Elías Leiva. Exacto, Elías. Porque las personas que sufren de epilepsia les dan convulsiones, ¿cierto? Y a veces botan saliva por la boca como espuma. Entonces, en esa Espuma. época, claro, en esa época la gente veía a alguien con epilepsia y decía, está poseído por el demonio, ¿ya? Y también eran personas que eran llevadas a la hoguera, ¿ya? Mucha gente con epilepsia murió, ¿cierto? Producto de esta como falta de información. Las personas zurdas no de pensamiento político, zurdas de que escriben con la izquierda, ¿ya? Las personas zurdas también van a ser consideradas como satánicas. ¿Por qué las personas zurdas? ¿Hay alguien que sea zurdo aquí en este curso? No. Yo ¿Quién soy es zurdo o zurda? ¿La Cata? la casa. ¿Ya quién más es zurdo o zurda? ¿A los zurdos los mataban también, profe? Los mataban, ¿ya? Y los mataban porque también decían que esta era como la mano del diablo, ¿ya? Porque generalmente uno utiliza todo con la derecha. Se les obligaba incluso, por ejemplo, a comer con la mano derecha. Se les amarraba la mano. Y esa práctica... Mano, y te hacían comer con... Te hacían hacer todo con la mano, o sea, te amarraban O la sea, mano izquierda. Exacto, exacto. Por así decirlo, todos los que tengan algo distinto a lo normal, Eran considerados raros, ¿cierto? ¿Ya? Mi Y mamá eran le pasó algo así. ¿ya? En el caso entonces de los zurdos, como bien dice él, se les amarraba la mano. Y eso no es tan antiguo. Hay gente, por ejemplo, de la época de mis papás, bueno, igual mis papás son viejitos, pero hace 40 años atrás, todavía a la gente se le amarraba la mano, ¿ya? Para que escribiera con la mano derecha, se les obligaba, ¿ya? Y hoy día sabemos que eso es completamente errado, que da lo mismo con qué mano uno escriba o con qué mano uno coma, lo importante es que hagan las cosas, ¿ya? Vamos entonces, Profe, a ellos los consideraban como extraños. los consideraban extraños, y todo lo extraño, ¿cierto? Era considerado así como medio satánico, ¿ya? Entonces la gente que era zurda Satánico. hacía lo posible para escribir entonces con la otra mano. Y el Tomás se me había adelantado, ¿cierto? Las mujeres solas eran también consideradas brujas, ¿ya? Una mujer que no estaba casada o que no tenía hijos, ¿cierto? Y que vivía sola, era considerada entonces una bruja. ¿Por qué se consideraba peligrosa a las mujeres solas? ¿Alguien se le ocurre? porque el casamiento era por la iglesia, que lo de Dios, y si no te casabas, o porque no te gustaba, que estás con el demonio y con al Pakistán. Exacto, ¿ya? ¿Quién dice la Antonia Órdenes? Toda su vida fue una bruja. Y hay varias, todas seríamos brujas de cierta forma. ¿Ya? Por eso las mujeres se casaban jóvenes, ¿ya? La idea entonces de las mujeres era casarse, tener hijos, ¿cierto? Ahora si una mujer no se casaba, no tenía hijos, sospechoso, ¿cierto? Era considerada entonces una bruja. Y esta idea fue alimentada por los cuentos, ¿ya? Por los cuentos que nosotros conocemos. Casi todos esos cuentos están ambientados en la época medieval. Por ejemplo, el caso de Hansel y Gretel. ¿Quién podría contarlo?
¿Qué cosa? El cuento de Hansel y Gretel. ¿Lo conocen? Sí. Pero dame ver ese Como que, cuento. como que en ese tiempo creía mucho en como en las cosas que ni siquiera se tenían pruebas. Ya, en cosas que Claro. no se tenían pruebas, ¿cierto? Se consideraba entonces, por ejemplo, el caso de Hansel y Gretel es que dos niños se pierden en el bosque, encuentran una casa de chocolate, de Dulces. ¿cierto? Y los captura una bruja y la bruja los cocina y se los come. Cuentos de niños, imagínense. Canibalismo en su máxima expresión. Los cuentos de niños, ¿ya? O por ejemplo, el caso de Blancanieves, ¿cierto? La bruja es una mujer sola, ¿ya? Siempre las brujas son mujeres que se han quedado solas, por lo tanto había mucho temor. Maléfica. Claro, la maléfica, ¿cierto? Una mujer sola, que cocina, que hace sus cosas, que es como independiente en esa época, era considerada entonces una mujer peligrosa, ya una mujer de la que había que cuidarse. Ya, bien. ¿Se imaginan otros temores que hayan existido en esa época? O grupos No sé si esto es de esa época, pero pienso... No, olvídalo. ¿Ya? Hay gente que hoy día ustedes le tienen miedo a algún grupo de personas. ¿A qué? A los ladrones. Ya, uno le tiene miedo a los ladrones, ¿cierto? Uno le tiene miedo a que nadie Hubo puede una entrar. temporada que vivía constantemente con el miedo de que viniera alguien a la casa y no sabe, y me inventaba estrategias donde esconder mi celu y muchas cuestiones. Ya, Que los políticos Sectas satánicas. del gobierno tomen malas decisiones y nos podamos ir a la quiebra con el país o cosas así. ya, Esa decisión ya el futuro, ¿cierto? me digan que no entienda o cosas así. Sí. Ya el futuro también es incierto y a muchos les puede dar miedo lo que pueda pasar, ¿cierto? Con el futuro del país o con el futuro de las decisiones. Por ejemplo, aquí la Antonia escribe a los pervertidos, ¿cierto? Pero ¿cómo identificarlos? Porque en la época medieval se identificaba a los colorines, ya se los identificaba. Igual en la época medieval, más que identificarlo, es discriminación, ya directamente. Sin ninguna prueba se acusa a un colorín de ser satánico. Ya hoy día nosotros igual le tenemos miedo, pero a cosas que Profe, realmente son un peligro. Anto, dígame. ¿puede Anto, aceptar al Eduardo? sí, espérame. Ahí sí. Ya tengo 3 Laura Villagra tratando de entrar. 4 Laura Villagras. What? Laura Y Villegas, acéptela. Sí, ya Acéptela. acepté a todas. Todas. Ya. Bien. Hasta aquí entonces, ¿hay alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta que hacer? No, profe. Profe, ¿No? ¿puede repetirlo? Es que no escuchaba nada. ¿Que repita la clase? Toda la clase. La última está parte. grabado, Eduardo. Ya. Lo que les decía era que durante la época medieval entonces existían estos miedos, ya estos grupos de personas. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a trabajar en estos 10 minutitos en grupo, ¿ya? Necesito que ustedes me vayan diciendo los grupos y en el Classroom se acaba de liberar una tarea que es muy cortita, es una pregunta. La pregunta es, primero tienen que elegir un grupo, ¿cierto? Un grupo de los que acabamos de nombrar. Ya, por ejemplo, voy a elegir a las personas con epilepsia. Tengo que explicar por qué le tenían miedo a ese grupo de personas, ¿cierto? Y luego contestar, ¿por qué creen ustedes que existían esas ideas en esa época? ¿Ya? Que ya varios como que lo respondieron acá en la clase, ¿ya? Entonces, vamos a armar las salitas. Espérenme. Vamos a armar la salita y ustedes me van diciendo quiénes son los grupos, ¿ya? Vamos con el grupo 1. ¿Quiénes son? Grupo. Soy yo, el Elías, ¿Ya? la Josefa y el Vicente Arauz. La Josefa, ¿cuál de las dos? Leiva. ¿Ya? Y el Vicente Arauz. ¿Ya? Siguiente grupo. Yo soy con
el Pablo ¿Ya? y la Antonia, de los que están aquí. ¿La Antonia Órdenes o Anto Corbalán? Sí, Antonio Órdenes. Siguiente. Siguiente grupo. Tina, Perdón, que me quedé pegada. La yo estoy con Josefina. la Martina González, ¿Ya? la Josefa Suazo y la Catarina Flores. Y la Cata Flores. Estamos con la Isi. Ya. Siguiente grupo. Mi grupo es el Eduardo, el Maxi y el Ignacio. Bien. Y el último grupo, ¿cuál sería? Iñaki, Tomás y Nico. Y Nico. ¿Ya? Y me queda entonces la Laura con la Sofía. ¿Ya? Las vamos a mandar entonces a una salita a las 2. ¿Ya? La Sofía Ceja era con la Débora, po. ¿Era con la Débora? Sí, profe. Ya, espérenme. Entonces vamos a mandar a la Laura. Tía, Sofi Ceja. Ya, espérenme. Vamos a abrir las salitas. Ya. Vayan aceptando. Ya, Nico, Tomás, tienen que aceptar. Tomás, Ignacio, tienen que ir a su grupo. Presta atención, Tomás. Ya. Sí, presta atención, pero se me olvidó. Sí, por hermano, tiene que prestar atención. Ya, abran el Classroom y hay una pregunta. Ustedes tienen que elegir un grupo de los que acabamos de mencionar. Pelirrojos, los judíos, las mujeres, las personas con epilepsia. Eligen un grupo y explican por qué eran discriminados o por qué eran considerados satánicos, ¿cierto? Y por qué creen ustedes que existía ese pensamiento en aquella época. Perfecto. ¿Ya? Ya. Cualquier duda me llaman. Voy a otro grupo. Voy a entrar de sorpresa, así que cuidadito con que estén ahí en el Minecraft. Los miedos durante la Edad Media. Ya, me Hola, llaman. profe. Hola. Sí, es que no sabíamos cuáles eran las preguntas para responderlas. La Porque pregunta queremos hacer a los epilépticos. Ya, ¿por qué le tenían miedo a los epilépticos? ¿De qué los acusaban? Alguien lo dijo en la clase. ¿De qué acusaban ¿Ya? cuando había una persona con convulsiones? ¿Qué decían? ¿Está? Que estaba Poseído. poseído con demonios. Qué sé yo. Exacto, entonces tienen que poner, bueno, los epilépticos eran considerados personas poseídas por el demonio, producto de los ataques de epilepsia. Ahora, ¿por qué creen ustedes que se discriminaba a este grupo de personas? ¿En qué se sustenta la idea de que yo discrimino a otro o de que yo trato a otro que es diferente? Que lo trato mal y lo malo. Porque no era normal, en ese tiempo no era normal tener epilepsia, porque era como un grupo reducido de gente que tenía esos síntomas o esa enfermedad, creo que es una enfermedad, pero no toda la gente, po. Entonces yo Ya. creo que por eso los consideraban como, no sé, personas extrañas que están poseídos, que no sé, el demonio, una bola así. Exacto. Esa es la respuesta. Lo que acaba de decir la Anto, lo escriben y listo. Dale. Ya, bacán. Ya. Muy bien, muy bien. Voy a ver otro grupo. Ya. Deben averiguar sobre el ¿Cómo van, trato de chiquillos? Hola, profe. Hola, hoy profe. puro otaku aquí. Sí.
Fueron monas chinas. Estábamos leyendo la actividad. Ya, es súper sencilla, chiquillos, no se compliquen la vida. Sí, está fácil. Tienen que elegir un grupo, ya, por ejemplo, los colorines, ya, o los pelirrojos. ¿Por qué los discriminaban? ¿Cierto? ¿Y en qué se sustenta como esa idea? ¿Por qué se discriminaba a cierto grupo de personas? ¿Por qué creen ustedes que uno discrimina? Por ejemplo, la gente que discrimina... ¿Podemos investigar? ¿Tenemos que investigar o es...? Es opinión, es la opinión de ustedes. Okay. ¿Ya? No es necesario investigar, es solo que opinen. ¿Ya? Ok. Perfecto. Ya. Cualquier duda me llaman. Vale. Gracias. Adiós, otakus. Adiós. Ya, ¿cómo van? Bien, súper bien. Los perseguían por miedo a recibir un castigo de Dios. Perfecto. Ya. Súper bien. ¿Me entrego? ¿Ya le puedo hacer una pregunta? Digan, pongan los nombres. Pongan los nombres de todos los integrantes. Dígame, ¿qué pregunta? No tiene nada que ver con el tema, o puede que tenga un poco de que ver, pero la pregunta dice así. ¿Usted ha visto o ha leído la saga de Harry Potter? Sí. Leí algunos libros y he visto las películas. ¿Por qué? Diga su personaje favorito. Necesito saber esto. Me gusta Ron. Es que hay varios. Me gusta... Voy a llorar. A mí me gusta Neville y Luna. A mí me gusta Ginny y Hermione. Y Sirius y Lupin. Es ídola. Ya, me gusta, se me olvidó el nombre del barbón, ¿cómo se llama? El gordo. ¿Varón sanguinario? No, se me fue. No. Hagrid. Hagrid, es muy tierno. Es muy tierno. Por Neville, o sea, Neville es súper tierno, o sea. Aguante Ginny Fred. ¿Ya terminaron? Ya mejor. Y Luna. Ya, las voy a dejar entonces que conversen un ratito antes de cerrar la sala. Voy a ver otro grupo. ¿Ya? Pónganlo. Ya. Tía, ya se presentó. Dígame. Tía, si cada una hizo su, o sea, es que hicimos la misma respuesta, pero cada una la subió al Classroom. ¿Es necesario poner? No, si cada una la subió con su nombre no hay ningún problema. Ya. Igual la subí, pero yo le ya puse los nombres. Subieron una Sí, igual. con todos los nombres, mejor. ¿Ya? Voy a otro grupo. Ya. Hay varios grupos que ya lo entregaron. Recibí el trabajo de el grupo de la Anto, Corbalán, el de la Cata Flores, el grupo de la Débora, donde está la Josefa Leiva, la Sofía Cejas, el Elías Vicente y la Débora. El grupo de la Isi, entró el trabajo del Eduardo, y no sé qué grupo me falta, ¿ya? Estamos ya como medios pasaditos de la hora. Oye, los felicito, chiquillos, chiquillas. Me gustó mucho la clase con ustedes, muy participativos y participativas. Espero que sigan así, ¿ya? Y nos vemos la próxima semana. No sé si alguien quiere decir algo. ¿Alguna queja, algún reclamo? Calle para siempre. Este primer día de clase con usted como nuestra profesora de historia, por lo menos para mí, fue muy bacán. Ya, qué bueno. Ya, yo igual los quiero mucho, aunque no los conozco. No, pero chiquillos, ya súper entrete, me gustó mucho conocerlos. Ahí conocí un grupo de otakus también,
Espero que más adelante me muestren sus caras, ya, para conocerlos. El de las monitas chinas. Y nos vemos la próxima semana, ¿ya? Voy a tratar entonces de revisarle pronto la tarea y mandarle los comentarios, ¿ya? Muy bien, nos vemos entonces. Que les vaya Chao, profe. Adiós. Chao. Chao, profe, tía. que la vaya bien. Chao. profe. Los que no le han entregado tienen hasta la 1, si no, hoguera. Brujos. O brujas. Brujos. Nos vemos. No, pues Chao. brujas, porque si fueran brujos no nos quemarían. Exacto. Machismo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.